Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. ¿Por qué quién no ama un buen secreto, especialmente si está envuelto en el glamour de una boda italiana? Sí, han leído bien. Vamos a desentrañar un misterio, una historia que mezcla pasión, engaño y, por supuesto, ese toque inconfundible de Italia. Hoy vamos a hablar de Demet en Italia, secreto en la boda, la verdad al descubierto. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque lo que vamos a revelar hoy es bastante impactante. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias. Así que denle ese botón rojo y activen la campanita. Imaginemos una boda. No una boda cualquiera, sino una boda italiana de ensueño. Imaginen las colinas de la Toscana, los viñedos bañados por el sol, una villa antigua con siglos de historia, una ceremonia bajo un cielo azul intenso, la comida deliciosa, la música vibrante, todo parece perfecto, ¿verdad? Pero como en muchas de las mejores historias, la perfección aparente a menudo esconde algo más profundo. Y en esta historia, el escenario de ensueño esconde un secreto que estaba a punto de salir a la luz, un secreto que involucra a nuestros protagonistas y Demet. La historia se centra en Demet, una pareja que ante los ojos de todos, era la imagen misma de la felicidad. Se conocían desde hacía años, su relación había florecido en la universidad, y finalmente habían decidido dar el gran paso. La boda se planeó con esmero, un evento que no solo celebraba su amor, sino que también era una muestra de unidad entre dos familias de renombre. Había invitados de todas partes del mundo, influencers, empresarios, figuras públicas, la lista era tan impresionante como el menú. Sin embargo, detrás de las sonrisas radiantes y los brindis interminables, algo se estaba gestando. El secreto, y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, no era sobre la pareja en sí, sino sobre uno de los pilares fundamentales de su relación, o al menos, lo que todos creían que era. Se trataba de un secreto del pasado, uno que había sido cuidadosamente enterrado y que, de ser descubierto, podría sacudir los cimientos de su unión. Y la boda, este evento público y cargado de expectativas, se convirtió sin quererlo en el escenario perfecto para que la verdad comenzara a filtrarse. Piensen en los preparativos. Había estrés, sí, pero también mucha emoción. Y Demet estaban radiantes, pero detrás de las cámaras, las tensiones empezaban a notarse. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es cómo los secretos, por mucho que intentemos ocultarlos, siempre encuentran una grieta por donde colarse. Y en este caso, esa grieta se abrió de la forma más inesperada. Se dice que uno de los amigos más cercanos de Demet, alguien que la conocía desde la infancia, comenzó a notar ciertas inconsistencias. Pequeños detalles, comentarios que no encajaban, ausencias inexplicables en momentos clave del pasado de Demet. Al principio, estas observaciones se descartaron como simple paranoia o exceso de preocupación. Pero la intuición es una herramienta poderosa, y en este caso, la intuición de este amigo estaba a punto de desentrañar una madeja compleja. Mientras tanto, el futuro esposo, estaba viviendo su propia realidad. Desconocía por completo la tormenta que se gestaba en el pasado de su pareja. Estaba emocionado, enamorado, y confiaba plenamente en Demet. Esta dualidad, la aparente normalidad de uno y la creciente inquietud del otro, es lo que hace esta historia tan cautivadora. La verdad empezó a emerger de forma sutil. No fue un grito de deténganlos en medio de la ceremonia, sino una serie de indicios que, acumulados, pintaban un cuadro muy diferente al que todos habían dado por sentado. El secreto tenía que ver con, se rumorea que involucraba una relación anterior, una que Demet había intentado borrar por completo de su historia. Una relación que, de haber sido conocida, habría cambiado por completo la percepción que tenía de ella y, por extensión, su decisión de casarse. Imaginen la presión. El amigo de Demet, lleno de dudas, comenzó a investigar discretamente. Hurgó en viejas fotos, contactó a personas del pasado que Demet había evitado mencionar, y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Lo que descubrió fue impactante, Demet no había sido completamente honesta sobre su pasado sentimental. Había ocultado la existencia de una persona, de una relación significativa que había terminado de una manera abrupta y que por alguna razón, ella sentía la necesidad de mantener en la más estricta oscuridad. Y lo más crucial, este secreto no era algo trivial.
Tenía implicaciones importantes, sobre todo porque esa persona del pasado, de la que nadie sabía nada, estaba, curiosamente, también presente en la boda. Sí, lo han oído bien. El destino, o quizás una serie de coincidencias bastante sospechosas, hizo que esta figura fantasma del pasado de Demet también asistiera al evento, quizás sin saber de la unión, o quizás con sus propias intenciones. La tensión en el aire se volvió palpable. El amigo, temiendo el desastre que podría significar la revelación en ese preciso momento, intentó advertir a Demet. Le instó a ser sincera, a confesar antes de que la verdad saliera a la luz de forma aún más dolorosa. Pero, como suele suceder, el orgullo, el miedo y la esperanza de que el secreto permaneciera oculto, llevaron a Demet a negarse a hablar. La ceremonia continuó, llena de romanticismo y promesas. El sí quiero resonó en la iglesia, y los aplausos llenaron el lugar. Parecía que el secreto se había salvado, que la fachada se había mantenido intacta. Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. Y el amigo, sintiendo que no podía ser cómplice de una mentira tan grande, decidió tomar cartas en el asunto. Durante la recepción, en medio de la música y la celebración, el amigo se acercó a I. No directamente para acusar, sino para sembrar una duda sutil, para hacerle preguntas que le hicieran pensar, que le llevaran a cuestionar. Preguntas sobre el pasado de Demet, sobre personas que quizás no encajaban en la historia que ella había contado. Y, confiado y con el corazón lleno de amor, inicialmente no le dio mayor importancia. Sin embargo, la curiosidad es una llama difícil de apagar. Y al ver a su flamante esposa interactuar de forma extrañamente tensa con un invitado desconocido, empezó a sentirse incómodo. Se dio cuenta de que había una historia no contada, una pieza faltante en el rompecabezas de su relación. Y fue en ese momento, en medio de la fiesta, cuando el amigo decidió que ya no podía guardarse la verdad. La revelación no fue dramática como en una película, sino más bien un susurro que se convirtió en un torbellino. El amigo le contó a I lo que había descubierto, la existencia de una relación pasada seria, un amor que Demet había intentado borrar, y la presencia inesperada de esa persona en la misma boda. Imaginen el shock. La incredulidad inicial, seguida por una oleada de preguntas y una profunda sensación de traición. La fiesta, que hasta ese momento era una imagen idílica, se vio ensombrecida por esta revelación. Y sintiéndose herido y confundido, se apartó de Demet. La conversación que siguió fue tensa, llena de lágrimas y acusaciones. Demet, acorralada, finalmente confesó, admitiendo que había ocultado su pasado por miedo a perder a I, por creer que esa relación era un lastre que no quería arrastrar. La verdad al descubierto en una boda, especialmente una tan pública y esperada, es devastador. Lo que parecía el comienzo de un cuento de hadas se convirtió en una crisis, en un momento de profunda reflexión para I. Tuvo que decidir si podía perdonar esta mentira, si podía construir un futuro sobre una base de confianza que ahora estaba fracturada. Lo que aprendemos de esta historia, queridos amigos, es que los secretos, por mucho que los ocultemos, tienden a encontrar su camino. La honestidad, por dolorosa que sea en el corto plazo, es la base de cualquier relación sólida. Y Demet se enfrentaron a una encrucijada, a un momento que definiría su futuro. La decisión final y los detalles de cómo manejaron esta crisis, es algo que aún se está debatiendo en los círculos sociales donde esta historia se hizo conocida. Lo que sí podemos decir con certeza es que Italia, con su belleza y su romanticismo, fue el telón de fondo perfecto para esta revelación. Las colinas de la Toscana, los vinos, la comida, todo eso palideció ante la intensidad de la verdad que salió a la luz. Y nos recuerda que incluso en los momentos más felices y celebratorios, la autenticidad es fundamental. En resumen, la boda de Demet en Italia, que prometía ser un evento de celebración y unión, se convirtió en el escenario de un secreto desvelado. Una relación pasada oculta, una persona inesperada presente y la subsiguiente crisis para la pareja. Es una historia que nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la honestidad y el poder de los secretos para erosionar la confianza. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los secretos de la realeza y las bodas de ensueño, que a veces esconden verdades, menos de ensueño. Espero que hayan disfrutado de esta historia, que los haya intrigado y, quizás, les haya dado algo en qué pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación? ¿Creen que Demet hizo bien en ocultar su pasado? ¿Y cómo creen que I debería haber reaccionado?
Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gran apoyo para nosotros y les asegura que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.